Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Y el día de hoy vamos al tema de violencia. Mire, el día de ayer, raro en los vuelos, no llegaron a tiempo, iba ya a llegar quemadísima, entonces, bueno, pues me hizo favor mi productora poner un programa grabado. Entonces va a decir, ¿y por qué no seguimos con el tema de? Pues porque era un tema grabado. Y yo, ese tema es repetido, entonces no queremos repetir. Vamos a hablar acerca de la violencia en los hombres, siguiendo un poquito el tono, ¿no? del programa del día de ayer. Vamos a hablar ayer hablábamos de los hombres perdidos, ¿no? Es así como que los hombres ahorita están perdidos, no saben. Nosotros tenemos como que el rol estaba bastante bien definido hasta hace algunas décadas. El día de hoy no. El día de hoy... al día de hoy los hombres, yo los vivo como muy perdidos, de verdad. No saben hacia dónde, a veces muy polarizados a lo femenino y pues no queremos a alguien tan igual a nosotros, o a veces tan polarizados a lo masculino y nosotros también muy polarizadas en lo masculino, que hay un terrible conflicto de territorio. Y precisamente cuando hay una polarización de la mujer hacia el aspecto masculino, es decir, vive las situaciones como... le voy a poner un ejemplo para ser más claro. Los hombres son territoriales. La manera vamos a pensar en los machos, ¿no? Vamos a pensar desde un sentido biológico animal. ¿Qué es lo que hace el macho? El macho defiende su territorio y en ese territorio están sus hembras, está el alimento, están sus críos. Y si llega alguien, otro macho más joven, a querer invadir su territorio, hay unas tremendas contiendas, ¿no? Empiezan a pelear por el territorio. La manera de defender un hombre su territorio es a través de la lucha, a través de la pelea, a través del pleito, a través de esto es mío. Y dicen, mi mujer, mi casa, mi trabajo, mi empresa, mi coche. Ese es su territorio. Las mujeres también defendemos nuestro territorio, pero ¿de qué manera nosotros defendemos el territorio como mujeres, organizando el territorio? Cuando llega la suegra y nos dice, esa plantita no se ve bien ahí, nosotros, bueno, pues nos podemos injertar en pantera, pero no nos agarramos a trompones con la suegra por eso. Un hombre sí. Pero hoy por hoy, las mujeres hemos conquistado territorios que eran exclusivamente masculinos. Por ejemplo, ya estamos en la política, en el campo laboral, y estos territorios antes eran únicamente masculinos. ¿Qué sucede cuando una mujer se polariza más a lo masculino? Por ingresar en estos territorios, empieza a defender el territorio de la misma forma que lo hace el hombre. ¿Y qué pasa en la relación de pareja? Pues entonces se da violencia. Y aquí, con su disculpa, pero los hombres en esto nos llevan mucho camino recorrido y mucho camino ganado. Para violencia, de verdad, violencia a los caballeros. ¿Por qué? Porque desde lo primitivo, desde tiempo muy, muy, muy atrás, ellos tienen esta gran experiencia en tiempo acerca de la violencia. Las mujeres apenas estamos sacando esa parte. Váyase a 1900 y la palabra de la mujer no tenía ningún peso. Se hacía lo que el hombre decía y decían, tengo que obedecer a mi esposo. Hoy por hoy tengo que obedecer a mi esposo, está, bueno, totalmente fuera de contexto. Hoy por hoy las mujeres también defendemos el territorio desde una manera muy masculina y ahora imagínese dos personas que defienden desde lo masculino un territorio, pues hay terribles contiendas. Pero en esto seguimos perdiendo. Y seguimos perdiendo. Y esto sucede, ¿sabe cuándo sucede mucho más? Cuando la mujer, sus críos, han crecido, la mujer se fortalece cuando los hijos crecen. Sí, mucho, muchísimo, porque al principio necesitan aguantar y tolerar mucho por la seguridad de sus críos, porque necesitan al proveedor para sus críos. Pero cuando los críos crecen, muchas mujeres en el periodo de la menopausia,
Los maridos se quejan y dicen eso. Es que de verdad se me salió del guacal, está insoportable, ¿no? Y no es que esté insoportable, simple y sencillamente que hoy la mujer produce menos estrógenos, está más masculinizada y defiende los territorios desde lo masculino, no desde lo femenino que es la organización. Y ahí es en donde nosotros podemos ver en esta etapa, y bueno, si hay este conflicto, mucho más evidente la violencia masculina. La violencia masculina es algo que no es nuevo, es algo que yo creo que es uno de los problemas que enfrentamos en este tiempo, y no porque apenas se esté presentando, sino porque hoy las mujeres lo hablan, lo ponen de manifiesto. Hoy por hoy, las mujeres sí dicen, se defienden, gritan y dicen qué es lo que está sucediendo. Si nos vamos a 1900, 1930, esto, era como derecho, ¿no?, que el hombre fuera violento. Y entonces empiezan a escuchar el asunto, los temas de violencia intrafamiliar. ¿Y qué es la violencia intrafamiliar? Pues a veces confundimos la violencia masculina con la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar es provocada tanto por hombres como por mujeres. Y en este cambio que nosotras las mujeres hemos y estamos viviendo, la violencia intrafamiliar ya no es un asunto exclusivo masculino. Ya las mujeres participamos muchísimo en eso. Pero se ha dado mucho más énfasis a la violencia masculina dentro de la violencia intrafamiliar. Y no es así, no es del todo cierto. Claro que nosotros participamos. Fíjese bien, no estoy diciendo que nosotros la provoquemos, porque no hay nada afuera. No es que nosotros provoquemos y que por eso el hombre es violento con la mujer. No, por supuesto que no. No es que lo provoquemos. Lo que yo estoy diciendo es que también participamos en esa violencia, cosa que antes no era tan vista. Entonces, una cosa es la violencia masculina, que sí es exclusivamente de los hombres, y otra cosa es la violencia intrafamiliar, que aquí participamos hombres y mujeres por igual, ¿sí? Porque tan es violento el hombre como la mujer. Como hombres están acostumbrados a asumir que son portadores de la verdad. Y esa es una costumbre. Ahora imagínese en estos últimos tiempos que la mujer también defiende su propia verdad. Entonces se han creado definiciones que se ajustan a las conductas masculinas y sobre todo se justifica la violencia por ese tener la verdad absoluta. Y estas definiciones a veces son demasiado imprecisas, como violencia intrafamiliar, pensamos única. Cuando usted escucha violencia intrafamiliar, ¿cuál es la primera imagen que se viene a su mente? Un hombre violentando a los hijos y a la esposa. No consideramos siquiera que a una mujer pueda ser la que violenta, que tenemos maneras diferentes de violentar, sí, pero no se considera, ¿no?, en primer plano una mujer que sea la que esté ocasionando la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí hay hombres violentos y estos hombres violentos recurren a ciertos comportamientos que se definen como violencia intrafamiliar, ¿no? Vamos a revisar la palabra violencia. A mí me gusta mucho irme a la definición, a la etimología de la palabra. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española definimos violencia, acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta. Y entonces decimos, violentar. Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Y otra definición es el que obra con ímpetu y fuerza, que hace bruscamente con ímpetu o intensidad extraordinarias, es otra definición de violento. Ahora vamos a ver la diferencia entre violencia y agresión, que también a veces lo tomamos como lo mismo. Y le vuelvo a repetir, ¿qué es una persona violenta? Es
aquella persona que obra con ímpetu y fuerza, que hace bruscamente con ímpetu o intensidad extraordinarias alguna acción. Eso es violento. ¿Pero qué es agresión? Bueno, esa agresión la comentamos después de esta breve pausa comercial. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, el Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted nos puede encontrar como Alicia Soltero Medios y mi Twitter personal, @Alicia Soltero. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, hoy platicando acerca de la violencia masculina específicamente y de violencia intrafamiliar. Y entonces empezamos haciendo la definición, diciendo que violencia intrafamiliar no le echamos toda la culpa a los caballeros, también nosotros somos copartícipes hoy por hoy de esa violencia. Antes era algo exclusivamente de los caballeros, al día de hoy no. Y violencia hay en hombres y en mujeres. Hoy mucho más manifiesta por las mujeres, sí. Eso es una realidad también. No por eso los hombres han dejado de ser violentos, no. Yo creo que nosotros teníamos nuestras formas mucho más veladas de violencia que hoy han dejado de serlo, sí, también es cierto. Pero hay una enorme diferencia entre violencia y agresión, ¿sí? Decíamos, violencia es el que obra con ímpetu, el que utiliza la fuerza, y la agresión es un acto de acometer a alguien para matarlo o herirlo o hacerle daño sin justificación. Luego, agresivo, dícese de la persona o animal que obra o tiende a obrar con agresividad, propenso a faltar el respeto, a ofender o a provocar a los demás. Agresor, que comete agresión, es decir, la persona que viola o quebranta el derecho de la otra. Y me dicen que si le puedo volver a repetir la diferencia, que si le repito, ¿cómo no? Violencia, acción y efecto de violentar o violentarse. ¿Qué es violentar? Aplicar medios violentos a cosas o a personas para vencer la resistencia. Que es violento aquella persona que obra con ímpetu. Pero se fija que en ninguno de los dos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Que en la persona agresiva, cuando hay agresión, es el acto de querer dañar, de querer matar, de querer hacer daño sin justificación. Y la persona violenta es aquella persona que utiliza la fuerza. Claro, en la violencia o en la violencia intrafamiliar, aquí se juntan corpus con San Juan. Una persona, hombre o mujer, que utiliza la fuerza y que de alguna manera quebranta, falta el respeto a la otra persona, ¿no? Que quebranta los derechos de la otra persona. Para nuestros propósitos, si vamos a hablar de violencia intrafamiliar y de la violencia dentro de la familia, vamos a ver que la familia es un grupo de personas que están relacionadas con un parentesco sanguíneo, legal, religioso, sexual o cultural y que tienen un lugar común en donde viven e interactúan. Por lo tanto, violencia intrafamiliar la vamos a entender como agresión o daño sistemático, una golondrina no hace verano, sistemático y deliberado que se acomete en el hogar contra algún miembro de la familia por alguien de la misma familia, ¿sí? En este caso, que estamos hablando de la violencia masculina, vamos a hablar de el hombre que violenta a los hijos o a la esposa viviendo en el mismo espacio, ¿no? Que violenta a través de comportamientos agresivos. Pero sí quiero aclarar que no es algo exclusivamente de los señores, ¿sí? No es exclusivamente de los señores. Ahora, ¿hay diferentes tipos de violencia? Sí, hay diferentes tipos de violencia. Y dentro del campo terapéutico, nosotros hablamos de 4
tipos de violencia. Y es como 4 formas de invadir los espacios personales del otro. Y está la violencia física, violencia sexual, violencia emocional y violencia verbal. Cuando hablan de violencia psicológica, estaríamos hablando también de más o menos en el mismo término de violencia emocional. Muchas gracias, Lulú Torres. Dice, excelente tema. Muchas gracias, Lulú. Gracias. Entonces, vamos a ver qué es la violencia física. Y es la invasión al espacio físico de la otra persona y puede hacerse de 2 maneras. Uno es el contacto directo con el cuerpo, ¿sí?, de la otra persona mediante golpes. Y 2 es limitar los movimientos de diversas formas. Encerrarla, provocarle lesiones con armas, ya sea de fuego o arma blanca, aventarle objetos, producirle algún daño, casi llegando muchas veces hasta la muerte. La violencia física va a tener un impacto directo en el cuerpo de la persona, ¿sí?, maltratada, aunque el espacio emocional es el más afectado cuando la violencia no termina con la muerte. Por supuesto que el espacio más afectado en una violencia física es el espacio emocional. Porque merma muchísimo cuando una persona, por ejemplo, es golpeada. Obviamente quedan señales, quedan moretes, quedan a veces heridas, queda una inflamación, y el hecho de salir a la calle, porque aparte el agresor, no el hombre violento, el hombre agresor, trata precisamente de dejar la muestra que sea evidente para que genere más, ellos llaman respeto, pero es más temor. Y es como mostrarle al mundo de lo que él es capaz. Y esto, si lo ponemos en el comportamiento animal, es ve y dile a tus cuates, a todos los que están alrededor que quieren entrar a mi territorio, lo que les puede pasar, ¿sí? Lo que puede suceder si quieren invadir mi espacio. Por eso deja las muestras. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que en algunas situaciones policíacas y legales, no sé si hoy se siga practicando, créanme, ni me quiero enterar, los golpes que se les daban a los detenidos eran internos. O sea, eran golpes que no se veían a simple vista. O sea, usted veía a la persona y no lo veía golpeado. Pero pues les daban el famoso tehuacanazo y bueno, ¿cuál era la evidencia del tehuacanazo? Pues no se veía, ¿no? Pero era una violencia física también, ¿verdad? Bueno, los esposos no dan tehuacanazos. Los esposos lo que hacen es dejar una evidencia como para que sean estos golpes el portavoz hacia el exterior de que no se pueden acercar, de que a mi territorio no se puede acercar. Porque dice, claro, hoy por hoy que ya se da parte de lesiones, hoy por hoy que ya se dice, yo no estoy tan convencida de eso, que la mujer está más protegida legalmente contra la agresión, pues entonces ya como que van a tener un poco de más cuidado. Pero no sé si esté vigente, pero lo último que yo recuerdo en un caso con una paciente era que el golpe tenía que durarte 15 días el morete y tenía que hacerse con un objeto mayor a 25 centímetros. No, bueno, si yo voy a permitir que un tipo me ponga una golpiza como para que el morete me dure 15 días, yo prefiero primero partir carrera y entonces eso yo no lo puedo demandar o cómo, ¿no? Pero esto es la violencia física. Y claro, da muchísima vergüenza salir a la calle con aquel ojo morado y entonces no nada más es una violencia al cuerpo físico, sino al espacio físico, es una violencia autoimpuesta porque no vaya a salir a la calle a visitar a nadie ni a comprar un virote cuando tengo yo el labio reventado y el ojo
inflamado por la golpiza que me puso mi compañero un día anterior, ¿no? Vamos a corte y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, y hablando sobre violencia masculina, estamos tocando ahorita el punto de violencia física, como no es únicamente el cuerpo, ¿sí?, el dañado, sino que también el espacio en donde la mujer, bueno, se tiene que quedar encerrada precisamente por eso, porque le da pena. Otro de los espacios que se violentan cuando hay agresión física es el espacio intelectual. Mire, cuando hay algo que nos pasa, sobre todo a nosotras las mujeres, cuando hay algo que nos sucede, una necesidad imperiosa de nosotras es platicarlo. Eso es de verdad imperioso. Cuando nosotros lo platicamos, es como una manera de drenar, de vaciar la emoción. Pero como mi área social se ve muy afectada precisamente por esto, entonces no lo platico. Simple y sencillamente no lo puedo platicar. No lo puedo platicar porque me da vergüenza que alguien vea los moretones que tengo, entonces no lo platico. Y cuando no lo platico, poco a poco mi capacidad intelectual se va mermando. La violencia física, cuando hay agresión física, no es únicamente el campo del cuerpo el que se lastima. Puede que este hombre no me toque un pelo a mí, pero ¿qué pasa cuando golpea a mi mascota? ¿Qué pasa cuando en lugar de darme una patada a mí, le da una patada a mi perro? Porque los perritos, en cuanto empiezan a violentarnos a alguien o algo, saltan y ladran y ladran y ladran como para que a mí no me hagas nada, ¿no? A mi amo. Entonces el hombre pues patea al perro o lastima al perro. Es como si es una manera de violentarme a mi espacio. ¿Y qué sucede cuando rompes mi figura favorita o ese jarrón que era de la familia desde hace muchísimo tiempo? O cuando mis figuritas y mi colección de no sé qué la haces pedazos. O cuando rompes a un lado mío, avientas objetos y empiezas a romper cosas, ¿no? Eso también es violencia física. Sí le he de decir que aunque fue la primera con la que iniciamos, es la última a la que recurre el hombre cuando ya ha violentado de otras formas, sexualmente, emocionalmente o verbalmente. Porque créame que si desde un principio nosotros, en la primer muestra de violencia fuera física, al grado que lo hacen ya al final, nosotros por sobrevivencia correríamos de ese lugar. Pero nos pasa lo de la ranita. ¿Qué le sucedió a la ranita? Si usted pone una olla de agua hirviendo y avienta una rana, se muere de inmediato. Pero si usted tiene una rana en una olla y le va subiendo de a poco la temperatura, la rana se cocina y ni cuenta se da. Porque se va atemperando a ese al calor del agua, ¿no? A la temperatura del agua. Ella se va acostumbrando. Y lo mismo sucede con nosotras las mujeres. Nos vamos acostumbrando, porque la violencia nunca va de más a menos, siempre va de menos a más. Empieza quizás con un chisquido de dientes, o corriendo mucho más fuerte en el auto, o con el azotón de puerta, y luego con el grito, y luego con el aventón, y luego con el golpe, y luego con todo lo demás, ¿no? O sea, si de entrada nos pusieran unas cachetadas guajoloteras como las de al final, le aseguro que nos la ponen una sola vez, no más veces, ¿no? Una sola vez. Pero va haciendo esta violencia, va haciendo de a poco, de a poco, de a poco. Otra de las violencias que nosotros sufrimos por el agresor es la violencia sexual. Y en esta forma de violencia es muy generalizada y se encuentra dentro del ámbito de la violencia física, ¿no? Aunque invade todos los espacios de la mujer, pero también por eso no la podemos separar.
¿A qué le llamamos violencia sexual? Se ejerce esta violencia cuando se le imponen ideas y actos sexuales a la mujer en los que ella no está de acuerdo. Esa es una violencia. No es únicamente tener sexo forzado, porque no podemos hablar nosotros, aunque sí sea, que nuestra pareja nos viola, porque somos esposos. Entonces, dentro del marco legal, no hay una violación. ¿Por qué? Pues porque es mi esposo, ¿no? El someterme a un acto sexual no deseado por parte de la mujer, el someterla, pues es una violación, pero si están casados, entonces no es una violación. Sin embargo, sí es una violencia sexual. Y las ideas, que yo digo, ideas que se imponen a una mujer en el ámbito de lo sexual, siempre se va a hacer a través de violencia verbal también, ¿no? Es muy común que el hombre se jacte de tener muchas mujeres, de acostarse con ellas, de decirle piropos, de llevar películas pornográficas, de obligar a la mujer a ver esa película pornográfica, de convivir y compartir con otras mujeres. Y el hombre hace esto con el fin de menospreciar a su pareja, ¿sí? Esto es algo que hace el hombre. No es, ay, es que quiero que convivan y que sean amiguis, ¿no? Es un acto de violentar a la pareja, ¿no? De decirle el hombre a la mujer que no vale, que no es capaz. Y el hombre quiere que su pareja tenga que competir por su atención. Ese es el asunto. Y ahí vamos nosotras, ¿eh? Y ahí vamos nosotras y participamos en ese juego. Y esto es algo que los hombres creen. Una mujer que está compitiendo con otra mujer por un hombre, no está compitiendo por el hombre. Ese sería competir por el territorio. Está compitiendo con la otra mujer, no por el hombre, sino con la otra mujer. Dos mujeres peleándose por un hombre, el hombre no tiene nada que ver en eso. El conflicto es de mujer a mujer, aunque usted no lo crea, ¿no? Sin embargo, siempre caemos en la trampa. El hombre quiere que usted compita con la otra por su atención, por sus buenos tratos, ¿no? Y es muy común que el hombre trate mejor a personas que no viven con él que a su propia pareja, que sí vive con él, ¿no? Y este tipo de violencia también la afecta emocionalmente, pues es una forma de castigo constante. Es una manera de estarla comparando, es una manera de mermar su autoestima, es una forma de que pierda su valía, ¿no? Otra manera de violencia sexual se realiza mediante la fuerza física, ¿sí? Obligando a la mujer a tener un acto sexual no deseado, ¿no? Y vuelvo a repetir, la violación es forzar a la otra persona, pero cuando estamos casados, esto es mucho menos fácil de demostrar. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero, y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. En Facebook tengo un mensaje que me dicen, ¿la indiferencia es violencia? Sí, también es violencia. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Ya estamos en la parte final y nos faltan dos. Me está diciendo, y le agradezco mucho a Hugo Hernández, que me dice que dentro del matrimonio se pueden existir violación y se puede acreditar con peritajes. Muchísimas gracias, Hugo, le agradezco mucho. Tengo mi opinión muy particular con respecto a eso, pero si usted dice que sí, sí se puede. Tengo otros. Mire, una disculpa, no se ha podido conectar a WhatsApp este asunto, entonces no puedo leer los WhatsApp, a ver si ahorita alguien me los pasa para poder leer sus preguntas. Luego tenemos violencia verbal,
y tenemos la violencia emocional. La violencia verbal, bueno, pues está por demás decirle, ¿no? Sin embargo, hay 3 maneras de violentar verbalmente a una mujer. Hay 3 maneras. Una es cosificar, otra es degradar y otra es amenazar. La forma más sutil de la violencia verbal es cuando el hombre amenaza con violentarla físicamente, ¿no? Esa es así como la más sutil. Una manera de degradar a la mujer es con frases de no hagas el ridículo, eres una tonta, mejor ni hables, ¿para qué opinas si no sabes? Y el objetivo es disminuir el valor de la persona. Ese es el verdadero objetivo, ¿no? A ver, tengo aquí un WhatsApp. Dice, estoy trabajando en un lugar en donde se maneja mucha violencia auditiva, física y mucha droga. La verdad estoy aquí por necesidad, es muy incómodo. Pues yo le sugeriría que se cambiara de ese lugar, ¿eh? De verdad, el costo va a ser alto posteriormente. ¿Tiene algún nombre la violencia que se olvida por parte de la persona agresora? ¿Cómo? O sea, una violencia que se olvida, la violencia no se olvida. O sea, es algo que no se olvida. Que dice, no es cierto, yo no fui, eso no tiene nombre la violencia, tiene nombre el no hacerse responsable, ¿no? Dice, yo viví 11 años con mi pareja viviendo violencia verbal, ahora por fin tuve el valor de alejarme de él, nos hemos separado pero aún me agrede, yo aún le temo y sigue después de esta decisión. Claro, ¿por qué crees que iba a dejar de hacerlo? ¿No? Dice, yo viví la psicológica y no te das cuenta hasta que el daño ya está hecho. Él hasta encerrada me dejaba y me escondía las llaves y después hablaba para decir dónde estaban. Sí, sí lo creo, ¿eh? Dice, buenos días, felicidades por el programa, muy interesante. Me permito aclarar que sí es violación en el caso de forzar a la mujer a tener relaciones contra su voluntad, aun siendo esposo, sí, y se tiene que demostrar. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres realmente se quieren someter a este tipo de peritajes? Se dice, como también se dice, que tenemos apoyo legal ante una violencia, pero creo que todavía nos falta mucho. Qué buen programa. Muchas felicidades, Cristi Magallanes. Muchas gracias, Cristi. Y yo le diría, y en muchas conferencias que yo he dado con respecto a violencia intrafamiliar, me han pedido que dé algunos tips que los vamos a dar el viernes, para alguien que esté viviendo violencia intrafamiliar, sobre todo en el aspecto legal. Y nunca me he atrevido a asegurarles a ninguna mujer que puede ir y que va a ser acompañada. Jamás. No me atrevo a hacerlo, porque creo que todavía nos falta mucho. Anónima dice, mi esposo no le habla a mi hijo que no es de él, es de otra persona y eso es indiferencia. Y dice que porque le da coraje, que no le da dinero y va a visitarlo. Y la pregunta es, ¿y tú qué haces ahí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás siendo cómplice de esa violencia con esa criatura. Esa criatura no está siendo únicamente violentada por tu esposo, sino también por ti, por complicidad. Trabajé mucho en la violencia hace más de 8 años, pero pareciera que mi esposo quiere que yo sea violento. Mi esposa quiere que yo sea violento y me da miedo volver a ser como antes. He querido mejor separarme. Bien. Sí, es lo que le decía yo. Muchas veces somos copartícipes. Dice, mi esposo era muy inseguro cuando nos casamos. Yo lo alentaba y le decía que con todos sus conocimientos el mundo sería mío. Tenía 23 años y yo 29. Se sentía un hombre no atractivo, era celoso. Con el tiempo adquirido seguridad, su autoestima se elevó, pero la mía bajó y ahora es él el que me dice que soy una insegura y celosa. Creo que él tuvo mucho que ver en eso. Gracias a este programa estoy abriendo los ojos. Bien, muchas gracias por su comentario. Dice, mi esposo es un hombre violento, ya van 2 veces que me salgo de casa con mis 6 hijos, pero en esta ocasión los 2 peques de 6 y 1 año por estar con su papá, ya que mi trabajo no me permite atenderlos por las mañanas. Yo le propuse asistir a terapia de pareja, él aceptó. Cree
que por los pequeños vale la pena intentarlo, o como dicen por ahí, él nunca va a cambiar. No sé, yo no conozco a su esposo, pero yo creo que podría intentarlo, ¿no? Es una frase que a mí me parece bastante humillante y más cuando te lo dicen públicamente. Ya vas a llorar. Sí, entra dentro de la violencia verbal. Le decía yo, la violencia verbal puede ser cosificar a las personas, otra es degradar a las personas y otra es realmente amenazar. Y la amenaza de violencia es eso, ¿no? Es como, ya vas a llorar, por ejemplo, ¿no? Ya llorarás o cosas así. Es una amenaza de que habrá violencia física. La degradación, bueno, es decir, todas estas frases en donde devalúan intelectual o físicamente a la mujer, ¿no? ¿Tú qué opinas si tú no sabes o cuáles son tus estudios para que des tal diagnóstico o cosas así, ¿no? Y cosificar es hacer sentir a la persona que es un objeto sin valor, ¿no? Poniéndole sobrenombres o dirigiéndose a ella de una manera despectiva. Cuando nos ponen sobrenombres, ¿no? Y los sobrenombres no siempre son como lindos, son muy, muy vergonzosos. Por ejemplo, a ver tú boloncha, ¿no? O a ver tú gorda, ¿no? No el gordita de cariño, sino en donde ya es como agresivo. Mañana seguimos con el tema de la violencia masculina, así que espero nos acompañen en punto de las 11 de la mañana aquí en el 91.5 de FM. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.